Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno y a continuación vamos a hablar del tema de predicción de accidentes. Bien, la predicción de siniestros viales es una herramienta importante para mejorar la seguridad en zonas rurales. En este contexto, el modelo propuesto por la AASHTO e incluido en el manual de HCM ha sido desarrollado para estimar la cantidad promedio esperada de accidentes en carreteras rurales de dos carriles y sus intersecciones. Esta metodología no solo se aplica a rutas ya existentes, sino que también puede utilizarse para evaluar nuevas propuestas de diseño o rediseño, incluso cuando no se cuenta con datos históricos de accidentes. Es importante señalar que el modelo está específicamente diseñado para aplicarse en zonas rurales, entendidas como aquellas en donde la población es inferior a los 5.000 habitantes. Esto se debe a que las condiciones de tráfico, velocidad y entorno en áreas rurales son diferentes a las en zonas urbanas y por tanto requieren un enfoque distinto. Aplicar este modelo en contextos urbanos no sería válido ya que sus variables y supuestos no se ajustan a estas condiciones. El modelo se implementa a través del software IHCDM. En términos de cobertura, se considera todo tipo de carretera rural de dos carriles, incluidas aquellas que cuentan con carriles adicionales para giros a la izquierda, adelantamiento o ascenso. Incluso se incluyen breves segmentos con cuatro carriles cuando estos son diseñados específicamente para permitir maniobras de adelantamiento. En la metodología para estimar la frecuencia promedio de siniestros viales en un segmento específico de carretera rural, se utiliza una ecuación predictiva basada en tres componentes fundamentales: la frecuencia base, el factor de calibración local y los factores de modificación según las características del tramo. El primer paso consiste en calcular la frecuencia base de siniestros, que representa el número esperado de accidentes por año bajo condiciones estándar. Este valor se obtiene mediante una función de desempeño de seguridad, que considera variables como el volumen de tránsito y la longitud del tramo, sin tener en cuenta particularidades geométricas o del entorno. Una vez obtenida la frecuencia base, se aplica el factor de calibración local, que ajusta el modelo base a condiciones reales de la región en estudio. Esto permite adaptar el modelo originalmente desarrollado para otras geografías a las características locales, reflejando una mayor precisión en el comportamiento real de los siniestros viales en el área. Posteriormente, se introduce el conjunto de factores de modificación de siniestro que corresponden a diferentes elementos físicos y operativos del tramo, como el ancho de carril y de espaldón, tipo de espaldón, curvatura, pendiente, presencia de carriles de giro o adelantamiento, entre otros. Cada uno de estos factores se ajusta al riesgo base hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si mejora o empeora la seguridad vial. Al multiplicar todos estos elementos se obtiene el valor final, que representa la cantidad promedio anual de siniestros que se espera para este tramo, considerando tanto las condiciones geométricas como las características del entorno vial. Este procedimiento permite una estimación más precisa del riesgo vial, siendo de gran utilidad en la planificación, evaluación y diseño de mejoras en carreteras rurales. Vamos a realizar la resolución de uno de los ejercicios para determinar los siniestros en una recta horizontal. Vamos a ver los datos iniciales que tenemos en esta tabla de aquí. Lo primero que necesitamos es aplicar la frecuencia promedia prevista de siniestros viales. Esta la obtenemos con la siguiente fórmula, que es el tránsito promedio diario anual por la longitud del tramo, que en este caso es 7.12, por 365 por 10 a la menos 6 por epsilon a la menos 0,312, obteniendo un valor de 5.0125 siniestros por año. Después lo que tenemos que calcular son los factores de modificación de siniestros viales. Uno de ellos es el ancho del carril. Para determinar el factor por el ancho del carril, lo primero que necesitamos es determinar algunos términos. Entre ellos, el primero lo obtenemos entre el ancho de la tabla 81 del libro de Yasmani García. El CMFRA. De la tabla obtenemos el ancho del carril y para los diferentes tipos de tránsito promedio, en este caso tenemos un TPDA mayor a 2000. Tenemos que hacer una interpolación ya que solo tenemos valores para 10 y 11. En este caso el valor nos sale de 1.175. Igualmente ocupamos otro de los factores en el cual necesitamos la suma de los tipos de colisión. En este caso nos da un factor de 57.4. Este es el factor del PRA, obteniendo así el factor por el ancho del carril de 1.1. Tenemos el siguiente, que es el factor del espaldón, el cual igualmente necesitamos de algunos términos. El primero lo obtenemos de esta tabla que está aquí, en el cual vamos a tener que hacer de igualmente una interpolación, ya que solo tenemos para valores de 2 y 4. Y el siguiente término lo vamos a obtener dependiendo del tipo de material que tengamos en el espaldón, obteniendo un valor para el segundo factor de, aplicando la fórmula que podemos observar, tenemos un valor de 1.14. Luego tenemos el CMF de curvas horizontales, que incluyen la longitud, en el cual es 1 porque el segmento es recto. De igual manera, en el siguiente factor, que es que tome en cuenta el peralte de la curva, sería 1. Y por pendientes longitudinales, vamos a tener, dependiendo a una tabla, pendientes de 3 a 6%, 1.1. Luego obtenemos los valores según la densidad de accesos. En este caso tenemos menos de 5 accesos por milla, entonces el valor es 1. Igualmente el mismo valor para
el factor por banda sonora, ya que no hay, de 1, del mismo caso con el carril de adelantamiento, y los carriles de giro a la izquierda. Los valores por zonas laterales los vamos a obtener con esta fórmula, en la cual tenemos el valor de los accesos por milla y el TPDA, obteniendo un valor de 1.07%. Como no tenemos iluminación, tenemos un factor por iluminación de 1 y un factor por el sistema de control de velocidades automático, igual como no tenemos, de 1. Luego pasamos a determinar el número previsto de siniestros en el segmento, el cual utilizamos la siguiente fórmula con los datos que teníamos iniciales y obtenemos un valor de 8.28 siniestros por año. Los siniestros fatales más lesiones se van a determinar según los porcentajes de siniestros totales que se nos muestran en la tabla de aquí y aplicamos una multiplicación de los siniestros estimados que habíamos tenido por el porcentaje que tenemos en esta parte, obteniendo para fatal más lesiones 2.65 siniestros por año y para solo daños materiales un valor de 5.62 siniestros por año. Igualmente, hacemos la frecuencia promedio que se tiene prevista para siniestros viales por longitud y por año. Simplemente vamos a dividir el valor que habíamos obtenido anteriormente de cada uno de los siniestros por la longitud del tramo, en este caso 7.12. Entonces tenemos por los siniestros estimados de 1.16, para los siniestros más lesiones de 2.65 y para los siniestros más solo daños materiales 5.62. Perdón, 0.37 siniestros por milla y por año. Luego tenemos los siniestros por tipos de colisión, que vamos a hacer un valor igual, solo que en este caso vamos a ocupar el valor que hemos calculado acá de los siniestros, el número previsto de siniestros de cada uno. Tenemos los totales por solo lesiones y por daños materiales y lo ocupamos con los diferentes tipos de colisión que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo con los siniestros por colisión por animales. Y el mismo cálculo lo vamos a trasladar a cada uno de los siniestros que tenemos, ya sea con un solo vehículo o con uno o más vehículos, obteniendo los diferentes valores para cada uno de estos. Para el segundo ejercicio tenemos que es una curva horizontal. Para ello tenemos los siguientes datos iniciales. Tiene 3 accesos, una longitud de 0.16 millas, un TPDA de 1.235 vehículos al día, una pendiente del 6%, un radio de 76 pies, una espiral de transición presente con una longitud de 0.18 millas, una variación de peralte de 0.02, un RHR de 6, un ancho de carril de 9 pies, un espaldón de material de pavimento, un ancho del espaldón de 2 pies y un CR de 0.95. Para esto primero calculamos el SPF, el cual ocupamos la siguiente fórmula del NSPF, que es igual al TPDA, que multiplica la longitud por 365 por 10 elevado a la menos 6 y multiplica el valor de elevado al menos 0.312, los que nos da un total de 0.0528 siniestros al año. Para el CMF1R ocupamos la tabla 81 y para ello necesitamos los valores del CMFRA, que es igual a 1.285 y con esto el valor del CMF1R es igual a 1.164. Para el CMF2R necesitamos los valores del CMFRA y del CMFTRA, lo que nos da un total de 1.108. El CMF3R, en este ocupamos la longitud de la curva y el radio de la curva, y esto nos da un total de 4.76. Para el CMF4R ocupamos el CV, que es la diferencia entre el 0.06 y la variación del peralte, lo que nos da un total de 1.12. El CMF5R es igual a 1.1. El CMF6R al CMF9R es igual a 1, ya que no se encuentran estos elementos. El CMF10R es igual a 1.22. El CMF11R y el CMF12R es igual a 1. Con esto estimamos los valores para el N, el NF más 1 y el NPDO. Con esto tenemos que para el primer caso es de 0.464, para el segundo es de 0.149 y para el tercero es de 0.315. Estos son siniestros al año. Para sacarlos por millas se multiplican estos valores para 0.16 y tenemos los resultados de 2.9, 0.931, 1.461 siniestros por milla por año. Y con estos multiplicamos para sacar un total de siniestros por la tabla de siniestros que se obtiene con un solo vehículo y con varios vehículos, teniendo estos resultados que serían iguales a los N estimados.